Entonces abrimos la Biblia en Deuteronomio capítulo 30. Es un capítulo glorioso, el capítulo 30 de Deuteronomio es una cosa espectacular, ¿ya? Usted se va a dar cuenta. Y está dentro de mis pasajes favoritos también. Deuteronomio capítulo 30. Bueno, ¿qué significa Deuteronomio capítulo 30? Significa que en este capítulo se cierra el cuarto mensaje de Moisés al pueblo. O sea que ya la palabra que él está entregando y que ha quedado impresa en el libro de Deuteronomio está por ir finalizando. Los últimos capítulos, el 31 al 34, básicamente nos relata la transición de Moisés, que tiene, digamos, su partida a la presencia del Señor a las puertas, y la sucesión en el discípulo amado del Señor y discípulo de Moisés, que es Josué. Hasta aquí, en este cuarto mensaje, ya el Señor ha puesto en la obediencia bendiciones, en la desobediencia maldiciones. Y eso es lo que hemos visto, capítulo 27, 28 sobre todo, ya, y también el capítulo 29. Hemos terminado de una manera un poco complicada, un poco triste para Israel, ya, porque el capítulo 29 ya termina con la característica que Israel eligió la desobediencia, eligió darle vuelta a las espaldas al Señor, y por ende en el versículo 25, capítulo 29, 25, ya dice: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, ellos invalidaron el pacto, se fueron tras dioses ajenos, ya. Y el 27, por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, contra el pueblo y contra la tierra prometida, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó. Y el castigo más serio es uno: que el Señor se fue del medio de su pueblo. El Señor se va del templo, se va de la presencia del pueblo de Israel, y el pueblo, al quedar sin la presencia de Dios, es llevado, es derrotado y es llevado al exilio y disperso por toda la tierra. Esto dice que Jehová, versículo 28, los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Ya, la verdad es que a la fecha del hoy, el pueblo no estaba en esa condición, así que ya vemos que en esa palabra el mensaje es profético. Y aquí entonces brota otra característica poderosa en Moisés. Aquí Moisés se viste de profeta, y como primer profeta, ya en el fondo, Moisés es el precursor, podríamos decir, del profetismo hebreo. Así que Moisés sí es un legislador, Moisés es un intercesor, Moisés ha sido todo para el pueblo, es un tipo de Cristo, y aquí lo vemos en la despedida del mensaje, lo vemos utilizando profecía, porque el pueblo está al otro lado del Jordán, listo para entrar a la tierra prometida. Todavía nada de esto sucede, pero sucederá. Llegará un día que realmente el pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, será desarraigado. ¿Ya? Entonces, el conflicto que se presenta en el pueblo frente a esta palabra profética de juicio, ya es: Israel será aniquilado, Israel desaparecerá, Israel será desechado definitivamente, o hay restauración para Israel. Eso debiera ser la interrogante de todo israelita que escuchó este mensaje de la palabra del Señor, el cuarto mensaje. Entonces el capítulo 30 dice: sí, hay aún restauración, sí,
Hay aún esperanza para Israel. Va a gustar en carne propia todo el juicio de Dios, pero el Señor cumplirá su pacto incondicional a Abraham y serán como las estrellas del cielo con gran descendencia y tendrán definitivamente la tierra de Canaán, la tierra prometida en forma estable en el tiempo del porvenir. Y ese tiempo son los postreros tiempos. Por eso es que este pasaje tiene una conexión escatológica, una conexión profética. Ya no pierda de vista eso. Dice versículo 30, vamos a la Biblia, 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? Un tiempo de bendición en el estadio inicial de la nación, sí, tuvo bendición, sí, el Señor lo redimió, sí, el Señor estuvo con ellos, le entregó las lecciones del desierto, mostró su gloria y el Señor los va a introducir en la tierra de Canaán y les va a dar victoria y las tribus serán distribuidas bajo la dirección ahora de Josué del territorio que les corresponde a cada tribu. Así que Dios cumplirá su parte del pacto. El que no cumple la parte suya del pacto es el pueblo, es Israel. Por eso dice que sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, sí, lo que estaba compartiendo, en los inicios de la historia, donde realmente había un romance maravilloso entre el Señor, Jehová, Dios de Israel y su pueblo santo, su especial tesoro. Pero también sucederá que vendrán sobre ti la maldición. ¿Ya? Y lamentablemente, acorde al mensaje profético, ya va a primar la desobediencia, por lo tanto el pueblo caerá en maldición. Ya más, mucho peor que la bendición, será visitado por la maldición que he puesto delante de ti. Ya usted acuerda del capítulo 28, ¿no es verdad? Las bendiciones y las maldiciones. Así que todo está conectado. Perfecto. ¿Ya? Y cuando suceda esas cosas de que seas visitado con la maldición que he puesto delante de ti, tendrás una oportunidad de restauración. ¿En base a qué? En base al arrepentimiento. Ya dice, si sucederá que cuando hubieran sucedido, pasado estas cosas y realmente el juicio de Dios te haya tocado y hayas experimentado la maldición que significa ya haber desobedecido, haber violado el pacto a Jehová tu Dios, ya, pero te arrepintieres. O sea que el camino para renovar el pacto, para restablecer y restaurarse, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede agradar al Señor, no se puede acercar al Señor. Si alguien está en pecado y si alguien está bajo el juicio de Dios, debe y puede volver al Señor si es que viene con un corazón sincero en arrepentimiento, si confiesa su pecado, si se humilla delante del Señor y se arrepintiere de en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Puede estar en el lugar más recóndito del planeta, pero si realmente te arrepientes desde allá, el Señor te recogerá. Y todo el tema, o uno de los temas centrales de Deuteronomio 30, y que es un temazo escatológico que ven todos los profetas, es el recogimiento de Israel. O sea, Israel será, como dice, desarraigado, ya, será arrojado ya a otra tierra, a otras naciones, sufrirá, no será será sometido a juicio, gustará las maldiciones de haber desobedecido al Señor. Pero si en esa situación, en cualquier lugar del planeta que te encontrares, quieres buscar al Señor genuinamente en arrepentimiento,
y conversión, el Señor será movido a misericordia. Mire, hermano, frente al arrepentimiento de corazón, frente a la conversión al Señor, que significa yo doy un giro en 180 grados y ahora ya me alejo de toda esa vida de pecado y me concentro en vivir para honrarte, para obedecerte, Señor. Esa decisión, cualquiera sea la situación y cualquiera sea la persona que toma, que hace esa decisión, quiero decirle que el Señor en su corazón no queda impertérrito, no queda indolente. El Señor se derrite en misericordia por aquel que le busca de corazón, en arrepentimiento y conversión. Por lo tanto, Israel, hay buenas noticias. A pesar que el cuadro que termina el capítulo 29 es negrísimo, Israel tienes esperanza. Ese es el capítulo 30, ¿ya? Si realmente te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres, significa que te has apartado en la idolatría más abominable a otros dioses, pero tú abandonas y te consagras exclusivamente a Jehová tu Dios y pones toda tu obediencia en pro de cumplir el pacto. Quiero decirte que si te convirtieres y pones a Jehová tu Dios, se menciona mucho en este capítulo Jehová tu Dios, Israel, es tu Dios, es un Dios personal, ¿ya? Que trata contigo. Si tú te convirtieres a ese Dios y realmente lo abrazas, y esta vez no lo sueltas, y esta vez lo obedeces, y esta vez lo amas, y esta vez cumples todos los preceptos de su palabra, quiero decirte que el Señor te va a restaurar. Ese es el mensaje. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres. Ya la evidencia de que hay un genuino arrepentimiento, una genuina conversión al Señor, es que esa vida da un giro en 180 grados y pasa de la desobediencia a la cual ha arrastrado maldición, pasa a la obediencia y empiezan a fluir las bendiciones para Israel. Y obedecieres a su voz, ya obedecieres, la obediencia a la palabra, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tu descendencia, tus hijos, Israel, si hacen esta acción con todo su corazón, no puede ser de labios, ¿ya? No puede ser que el pueblo de labios me honre, no, tiene que ser un cambio interno. Hermano, esto es la conversión también que sufrió usted y yo cuando un día fuimos confrontados al Evangelio. Usted confesó, usted se arrepintió, usted se convirtió y usted empezó a caminar ya en una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas empezaron a ser hechas nuevas. Israel tendrá a futuro esa misma posibilidad para su restauración. Tiene que ser de corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el versículo 2. Entonces, ¿cómo va a responder el Señor? Si tú haces esta búsqueda de Dios honesta en arrepentimiento y conversión, ¿ya? Y mantienes una vida de obediencia al Señor y brota desde tu interior, es realmente un deseo interno hacia tu Dios, entonces, fíjate cómo responderá Dios. Jehová hará volver a tus cautivos. Jehová te hará regresar, Israel, hará volver. Y Jehová no va a responder con nada, con ninguna otra acción que no sea misericordia, porque derretiste el corazón de Dios con tu acción de arrepentimiento, fe, conversión, obediencia. Así que Él te hará volver ya de la cautividad y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. Y ahí subraye recogerte, porque esa palabra recogerte ya resume ya una doctrina escatológica maravillosa.
para los postreros tiempos, que es el recogimiento de Israel. Dios va a hacer un recogimiento de Israel, lo recogerá y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, como he dicho, que hay debajo del cielo, de allí, de la parte más lejana, el Señor te recogerá si tú te arrepientes ya y le buscas. De allí te recogerá Jehová tu Dios. No hay límites, no hay imposibles para el Señor, ya está diciendo. Y de allí te tomará. El Señor es el que hace toda esta acción en base a una respuesta del pueblo. Y te hará volver Jehová tu Dios. ¿A dónde va a regresar Israel? A la tierra que heredaron tus padres. Va a regresar al Canaán del cual va a ser desarraigado por su pecado. Pero en los postreros tiempos Israel volverá a habitar la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios es fiel y porque Dios cumplirá el pacto abrahámico, que en la segunda promesa, la primera es descendencia, la segunda es tierra, pues esa tierra que Dios ha designado para ti, la volverás a poseer. Ese es el mensaje profético que Moisés aquí les da, ¿ya? Dios te hará volver, dice, ya te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron sus padres, tus padres, esa tierra que fue dada en promesa a Abraham y que heredaron tus padres, esta generación que fue la que entró a Canaán, que ya en los postreros tiempos, por supuesto, ya no va a haber ni uno con vida, obvio, han pasado más de 3.500 años, ¿ya? Pero esa generación es la generación de los padres, la que entró, la que cruzó el Jordán, la que se asentó en la tierra de Canaán. Dice entonces ahí el Señor, ¿ya? Que te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Está claro que es la generación, que es el auditorio que está oyendo esta palabra de Moisés. Y será tuya esa tierra y te hará bien. ¿Qué se va a generar en la obediencia? Te hará bien. Vendrán las bendiciones. Vendrán a visitarte las bendiciones, que es lo que Dios siempre quiso para ti. Pero por tu dureza de corazón, por tu dureza de servir, tú te fuiste por la desobediencia en los pecados más abominables y el Señor te desarraigó. Pero no es para siempre, Israel. Tienes esperanza. Ese es el mensaje que entrega Moisés aquí al pueblo. ¿Ya? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Oh, qué versículo, hermano. Usted sabe que el Señor, cuando entró en pacto con Abraham, dijo que todo varón tendría que ser circuncidado. ¿Quién circuncidaba a los varones? Bueno, el mismo pueblo, el mismo, ellos. Es Israel que circuncidaba a sus hijos al octavo día como señal de cumplimiento que estamos pactados bajo el pacto abrahámico. La circuncisión es la señal del pacto abrahámico. ¿Se recuerdan? ¿Ya? Incluso creo que en este pasaje aquí o sea, en este libro de Deuteronomio, también el Señor habló en capítulos anteriores de que el Señor pedía que circuncidaran su corazón. Pues el pueblo no puede circuncidar el corazón. Es solo uno el que puede transformar desde adentro al hombre. Es el Señor. Por eso que el versículo me encanta, porque dice que es Jehová tu Dios que circuncidará. No es que el pueblo se va a circuncidar a sí mismo, es Dios que va en el tiempo postrero, va a circuncidar tu corazón. Es decir, hermanos, va a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible.
¿Quién hará esa obra? La hará el Señor por medio de su Espíritu Santo. Ya Él circuncidará tu corazón y el corazón de toda tu descendencia, de todos tus hijos. ¿Para qué? Ya, para que ames. Lo que a Dios le interesa es que esa acción de cambiar el corazón a futuro del pueblo de Israel en base, acuérdese, del arrepentimiento y conversión. Si no hay arrepentimiento y conversión, no pasaría nada, quedarían bajo maldición. Pero como va a haber un arrepentimiento y una conversión en los postreros tiempos hacia el Señor, entonces seguro que el Señor con su espíritu los llenará y cambiará su interior, cambiará su corazón y el corazón de sus hijos, y el pueblo de Israel lo primero que tendrá como respuesta será amar al Señor. Y en ese amor podrá obedecer. ¿Se acuerda? El Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Va a ser una obediencia innata, automática, instantánea, porque el corazón fue cambiado por el Señor en el postrer tiempo para Israel. ¿Se entiende? Así que, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de este cambio? Que primeramente amen al Señor, a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón. No lo ames de labio, lo ames con todo tu nuevo corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que disfrutes la verdadera vida que el Señor siempre quiso darte, esa vida abundante, esa vida que se refleja en la tierra como aquella que fluye leche y miel, esa vida que el Señor Jesucristo habló, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida de justicia, esa vida del reposo del Señor en la tierra prometida. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. ¿Se entiende, hermano? Cualquier pregunta me interrumpe, por favor. ¿Ya? Así que, hermano, el Señor va a hacer una obra extraordinaria en el corazón de todo creyente judío, de toda la nación en el postrer tiempo. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones, las va a sacar de ti. A ti te va a derramar bajo esta nueva reconciliación con Dios. A ti te va a guardar como la niña de su ojo. A ti solamente te va a llover bendiciones, pero esas maldiciones que has vivido, Dios las pondrá en todas, sobre todos tus enemigos, versículo 7, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Hermano, este es un pasaje realmente escatológico extraordinario, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de la restauración final de Israel, ¿ya? Y la restauración final de Israel, ¿ya? Va a comenzar con un accionar de Dios de recogimiento de todo ese desarraigo, de todo el exilio. Dios los va a recoger y los va a traer a su tierra. Y cuando estén en su tierra, ese pueblo será juzgado por Dios, ¿ya? Incluso Satanás estará muy activo con tal de aniquilarlo, Apocalipsis capítulo 12, pero el Señor lo protegerá. Y cuando Israel esté en la mayor angustia, el día de angustia de Jacob, con todos estos enemigos listos para devorarlo, vendrá el Señor Jesús en su segunda venida. Sus pies tocarán el monte de los olivos y salvará a su pueblo Israel y emitirá juicio sobre todos los enemigos, los cuales serán anatema, en los cuales se experimentará un jerem, porque el Señor viene para reinar y para que reine de Sión, de Jerusalén, con su pueblo amado, restaurado, redimido, salvado, tienen que ser eliminados todo
el ejército sin Dios, todo el cosmos, todo el mundo sin Dios, todos los enemigos de Dios tienen que ser puestos por estrado de sus pies. Y eso el Señor lo hará. Eso es lo que se refleja y se revela en los profetas, en lo que es la última batalla, la batalla de Armagedón, o batalla del valle de Esdraelón, o batalla del valle de Josafat, así lo llama Joel. Joel lo llama valle de Josafat, valle de Armagedón, valle de Esdraelón. Es el mismo evento donde el Señor Jesucristo viene a salvar a su pueblo y a aniquilar a las naciones y ejércitos que han venido a estar siempre en contra de Dios y por ende en contra de la nación de Israel. Así que todo eso se va a ir sucediendo, todo eso se irá sucediendo. Ya vamos a ver ahora algunos pasajes, yo diría algunos pasajes proféticos, ya, por favor. Vamos. El libro tenía muchos pasajes, yo espero que usted los haya visto. Por ejemplo, en cuanto al recogimiento de Israel, vamos al profeta Jeremías. Jeremías y Ezequiel, los profetas que Dios levantó en medio de la cautividad babilónica, ya profetizaron justamente este recogimiento en Jeremías 30:18. Y yo voy leyendo varios versículos más o menos rápido, ya. Dice en Jeremías 30:18, así ha dicho Jehová. Estas son palabras del profeta Jeremías, ya siglos después de Moisés. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada, porque la ciudad quedó destruida, el templo quedó destruido, tiene que ser reedificada la ciudad, el templo, los muros, todo tiene que ser reedificado, y eso Dios lo va a cumplir, lo está cumpliendo. Sobre su colina, ese monte, esa colina, esa es la colina o monte de Sión, y en Jerusalén, y el templo será asentado según su forma, dice. Avanzamos al capítulo 32 de Jeremías, ya, y voy a leer, por ejemplo, versículo 42, 32, 42, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, las maldiciones, así traeré sobre ellos todo el bien, las bendiciones que acerca de ellos habló. Y poseerá Israel heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, es entregada en manos de los babilonios, de los caldeos, y realmente Nabucodonosor entró con su capitán Nabuzaradán y realmente destruyeron todo, y la ciudad quedó en ruinas, quedó realmente totalmente en el suelo. Sin embargo, en el futuro, cuando Dios les vuelva a dar esta tierra que va a pasar por un desierto, que va a pasar por una destrucción total, dice que en ese tiempo heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos. Hermano, en ese tiempo Israel se va a llenar de notarías y van a haber transacciones comerciales y van a firmar por escritura, van a firmar esta tierra ya es para mí, yo la compro y va a tener su escritura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Israel volverá a asentarse en Canaán. Así que comprarán por dinero, harán escritura, podrán sello, firmas, testigos en tierra de Benjamín, la tribu de Benjamín justamente habita en Judá, habita ahí en Jerusalén y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas, de las ciudades de la Cefela, de los valles, en las ciudades del Negev, de los montes, en todas partes, porque yo hago regresar sus cautivos. ¿Qué hizo Dios? Hizo regresar. Eso es el recogimiento, es el recogimiento. Avanzo al capítulo 33, estoy en Jeremías 33, versículo 10.
Dice, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, porque quedó destruido Israel, sin hombres, sin animales en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre, sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo. Llegará un día en que ellos estarán asentados y no solamente harán transacciones comerciales de ventas de terreno y firmarán escritura, sino que habrá gozo en las ceremonias matrimoniales. Se vivirán matrimonios en esa tierra con gozo, con alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias, y el pueblo se va a volcar en acciones de gracias y ofrendará al Señor, adorará, alabará al Señor de una manera como nunca antes. ¿Por qué? Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Recogimiento, porque volveré a traerlo, dice el Señor. ¿Se van dando cuenta, hermanos? Ya, versículo 11, ya, versículo 25, este mismo pasaje dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si dejara de seguir lo que es habitual, que el día se vive con luz, que llega la oscuridad y viene la noche. Esa regla nunca se ha interrumpido, nunca se ha violado. Siempre sale el sol, siempre sale la luna, siempre hay día, siempre hay noche. Y Dios dice, si no permanece mi pacto ya con el día y la noche, porque es algo que Dios soberano determina, y si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, es Dios el que estipuló sus leyes. Este universo tiene todas las leyes de la física dadas por Dios. Ya, si Dios alterara en unos pocos grados, no sé, la inclinación de la tierra, hermano, esto sería una catástrofe, desaparecemos. Dios tiene todo controlado desde la creación. Así que si yo fallare en eso, entonces podría fallar en el pacto a Israel. ¿Se dan cuenta? Hermano, es un pacto seguro. También desecharé la descendencia de Jacob. Si fallo en esas leyes, entonces Jacob podría pensar y David, mi siervo, podría pensar ya que van a ser aniquilados, ¿ya? Para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque yo cumpliré mi parte del pacto, como cumplo con el día, con la noche, con las leyes físicas que sostienen el universo a ese grado de seguridad. Es mi compromiso con Israel, porque haré volver sus cautivos, los recogeré y tendré de ellos misericordia. Puedo seguir mostrándole más versículos. ¿Se da cuenta ahora lo que es el recogimiento? No aparece en una sola parte de la escritura, aparecen muchos y es un tema central de los profetas. Joel, ya el profeta Joel también, en Joel, Ezequiel es otro, pero vamos a Joel, profeta menor Joel, en el capítulo 3. Joel en el capítulo 3, ¿qué decía? Versículo 1, porque aquí que en aquellos días, y eso se refiere a los días del fin, los días previos a la segunda venida del Señor Jesucristo por Israel. Usted dirá, ¿y la iglesia? La iglesia fue arrebatada 7 años antes, ya está en las bodas del Cordero, está en el tribunal de Cristo. La iglesia viene con el Señor ya a establecer su reino milenial en Israel. Pero Dios viene por Israel a cumplir su pacto con Israel.
y les va a dar esa heredad. ¿Por qué? Porque en base al arrepentimiento nacional de Israel, Él les dará un nuevo corazón, un corazón de carne, y ellos amarán al Señor, y ellos obedecerán al Señor, y se establecerán en la tierra que Dios prometió a Abraham, porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Se entiende, hermano? Y qué tremenda la promesa. Porque aquí, versículo 1 de 3, Joel 3:1, porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver, recogimiento, haré volver la cautividad de la cautividad de Judá y de Jerusalén, ¿qué va a hacer? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Es decir, todas las naciones vendrán ya guiadas por la mano del soberano Dios a la batalla donde ellos piensan que van a aniquilar a Israel, pero el Señor es el defensor de Israel que aparecerá y derrotará a todas esas naciones. ¿Dónde? En el valle de Josafat, porque allí entraré en juicio con esas naciones, todas naciones sin Dios, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, dice el Señor, a quien ellas, estas naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ya, versículo, bueno, puedo seguir, hermano, usted lea todo el capítulo 3 de Joel, es maravilloso. Dice, juntaos y venid naciones todas. Es Dios quien convoca a la batalla a todas esas naciones de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, póngale si quiere Armagedón, da lo mismo, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura y serán desarraigados. Ya, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de el mundo, de ellos, de las naciones. Así que muchos pueblos en el Valle de la Decisión, otro nombre, Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el Valle de la Decisión. ¿Ya qué va a pasar en esa batalla? Que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y ahí usted puede conectar con Apocalipsis, puede conectar con muchos pasajes. Así que rápidamente hemos echado un vistazo al recogimiento de Israel. Entonces, en medio de esa batalla, y siempre se los he dicho, tienen que ir a leer Zacarías, capítulo 12 al 14. Yo no voy a leer Zacarías 3 capítulos, los últimos tres, capítulos 12, 13 y 14. Pero sí les puedo decir ya que en aquel momento esa misericordia que va a brotar del Señor es en base a una respuesta del pueblo. En Zacarías 12 dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dios se va a presentar batalla contra todas las naciones que vienen a destruir a Jerusalén. Pero en ese mismo momento dice que Dios con su espíritu va a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Va a derramar sobre este Israel que está totalmente atribulado y perdido, no tiene ninguna escapatoria. El anticristo con todas las naciones lo va a aniquilar y estando en ese momento el Señor va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y espíritu de oración, oración de arrepentimiento, hermanos. Y en ese momento ellos van a mirar a quién, al Señor Jesús, a quien hasta el día de hoy han rechazado. Lo van a mirar a Jesús, a quien traspasaron, aquel que derramó su sangre por ellos, y el arrepentimiento nacional será con lloro, será un arrepentimiento como nunca se ha vivido, porque llorarán al reconocer que Jesús, aquel que hemos rechazado, era realmente el Mesías,
y llorarán en arrepentimiento como se llora por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ya, y en aquel tiempo, capítulo 13:1, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Es decir, va a haber limpieza porque Dios les limpiará sus pecados. Ya, Israel, todo Israel será salvo. Ya los limpiará en ese manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ya, y dice que en el capítulo 13, versículo 9, que va a meter en el fuego a la tercera parte de todo Israel. Ya hay realmente dos terceras partes que se perderán, es decir, el juicio de Dios va a alcanzar a Israel, pero hay un remanente que es la tercera parte de este pueblo que será metido en fuego y que será fundido como se funde la plata, será probado como se prueba el oro, pero en ese momento él, reconociendo a Jesús el Mesías y en un arrepentimiento nacional, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y se restablece la relación rota por siglos con el Señor. Y Israel entonces ya se transforma en un pueblo amado, especial de Dios, para disfrutar todas las promesas del pacto abrahámico que Dios va a cumplir con ellos. ¿Cuándo será? Será en medio de esa batalla del valle de Josafat. Ya, capítulo 14, versículo 3. Después saldrá Jehová. Mire, la verdad es que Israel va a sufrir y muchos van a morir y muchas mujeres serán violadas. Ya, o sea, la maldición llega hasta el último momento. El juicio de Dios no se detiene hasta el último momento donde ellos se arrepienten y entonces viene Jehová, sale Jehová y pelea con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y viene Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es Jesús, porque el que viene es el Señor Jesucristo, con la iglesia, con sus santos y con los ángeles, pero el único que entra en batalla es el Señor que pelea con la espada que sale de su boca. Él no necesita ayuda, pero sí vienen como espectadores los ángeles y como espectadores los creyentes que han sido previamente arrebatados y que se llaman la iglesia. Ellos verán esta situación y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, del mismo lugar que el Señor ascendió. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo vendrá y llegará al monte de los olivos. Ahí se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se parte por el medio hacia el oriente, haciendo un valle muy grande, y se aparta hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que el monte de los olivos es partido ya en cuatro, por lo tanto va a quedar un valle en forma de cruz. Gloria a Dios. Y toda la geografía del territorio de Israel va a cambiar, porque Jerusalén, que es un territorio donde no hay mar, llegará a ser puerto, porque entrarán las aguas del mar Mediterráneo a juntarse con las aguas del mar Muerto. Y toda la topografía geográfica, y siga leyendo, eso no se lo voy a leer, pero sigue en 14, siga leyendo, y va a llegar el momento en que entonces ya Dios instaurará su reino. Ya, versículo 9, 14, 9, y Jehová es Jesús, porque es Jesús el que viene, es Jesús el rey el que viene a establecer su reino, y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Qué pasa? Que se instaura el reino después de la derrota de sus enemigos y después de la restauración de Israel. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y se disfrutará el milenio ya, y se celebrará la fiesta de tabernáculos, la fiesta más gozosa en el milenio. Todo eso lo dicen los profetas. Así que vamos nuevamente a Deuteronomio, porque si no me quedo pegado, hermano. Ya, está claro lo que hemos dicho. Espero que sea de bendición
y espero que incluso le provoque emoción saber cuán grande es nuestro Dios, cuán fiel, cuán lleno de misericordia y, y, y Él cumple todo lo que ha prometido, todo pacto Él lo va a cumplir. Así que, hermano, este capítulo 30 es extraordinario. Yo ya les dije, es extraordinario. Para mí, uno de los capítulos más lindos de la Escritura. ¿Ya? Y dice, ¿dónde quedé? En Deuteronomio, en el versículo 8, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, ¿ya? Reconocerán al Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos, porque amarás al Señor después de ese arrepentimiento nacional, lo amarás y no lo vas a soltar más, Israel. ¿Ya? Así que lo único que brotará de tu corazón es honrarlo, adorarlo, obedecerlo. Por eso que pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Ahora, el versículo 9, ¿ya? Usted va a los primeros 14 versículos del capítulo 28, donde están las bendiciones, y son exactamente resumidas ese versículo. Es lo que Dios había prometido si ellos obedecían. ¿Qué había prometido Dios? Habría prometido ya que les iba a bendecir en la obra de sus manos, en el fruto de su vientre, ¿se acuerda? Si obedecían, ibas a ser bendecido en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien. El Señor se volverá a gozar como en los primeros años con Israel, y más aún, de la manera que se gozó sobre tus padres, el Señor se gozará en el postrer tiempo con esta nación restaurada en base al arrepentimiento y conversión. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, porque esa va a ser la característica, ¿ya? Esa va a ser la característica, tu estatuto, lo escrito de este libro de la ley. Y no va a ser necesario, dice la palabra, de que nadie enseñe a su prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor establecerá un nuevo pacto, y el nuevo pacto ya entró en vigencia, y usted está en el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en el sacrificio de Cristo. Pero ese nuevo pacto en el cual ya está la iglesia, en ese nuevo pacto fue primeramente dado para Israel. El primero que habló de nuevo pacto es Jeremías, y no lo habló para la iglesia, lo habló para Israel. Jeremías capítulo 31. Vamos. Jeremías capítulo 31. Por favor. Versículo 31. Llamémoslo así. He aquí que vienen días. Esa palabra vienen días, vienen días a futuro. Últimos días. Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No es un pacto como hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No tiene las mismas características del pacto mosaico, del pacto sinoítico. Este es un nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel, porque ellos, el pueblo, invalidaron mi pacto, el pacto mosaico, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Por qué dice después de aquellos días? Porque va a entrar en vigencia el nuevo pacto para Israel justo al final de los tiempos, cuando se produzca el arrepentimiento nacional. ¿Se entiende? ¿Ya? La iglesia se ha arrepentido, usted se arrepintió, yo me arrepentí, todos vivimos en el nuevo pacto y celebramos la cena del Señor recordando: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y no la volveré a beber con ustedes hasta que venga en mi reino. ¿Por qué? Porque cuando Él venga también se celebrará la cena del Señor, ¿ok? ¿Ya? Así que, hermano, lo que quiero decir acá es que
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, versículo 33, después de aquellos días. Es todo ese periodo donde la maldición, el juicio de Dios cayó hacia Israel. Después de aquellos días, de esos días angustiosos, el día de angustia de Jacob, después de esos días, dice Jehová, yo estableceré un nuevo pacto. El nuevo pacto ya está, pero Israel tiene sus ojos cegados hasta que toda la nación se arrepiente, y cuando toda la nación se arrepiente, ellos entrarán en el nuevo pacto. ¿Se entiende? Eso será el final de los tiempos. ¿Y qué va a hacer Dios cuando se firme, cuando ellos digan, Señor, perdónanos, Señor, nos arrepentimos, Señor, te amamos, Señor, tú eres nuestro único Dios, no los dioses en los cuales nos desviamos, tú nomás, Señor? Y Dios dirá, y tú eres mi pueblo, y se restablecerá el pacto cuando Dios diga, ya, tú eres mi pueblo, y el pueblo diga, tú eres mi Dios. Ahí se restablece el pacto, en ese momento. Y en ese momento, dice Dios, versículo 33, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Israel será lleno del Espíritu al punto que se conocerá toda la Escritura. Ya la conocen, pero está como tergiversada, como media velada, como media así en nebulosa. Pero en ese momento les resplandecerá la palabra de Dios. ¿Ya? Y dice, porque daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa frase significa que se confirmó el pacto. Desde ese momento hay un Israel pactado en el nuevo pacto en base a arrepentimiento y conversión. ¿Se entiende, hermano? ¿Ya? Fíjense, ellos tendrán toda la palabra escrita en sus corazones. No van a necesitar Biblia, se la van a saber completa. ¿Se entiende? ¿Ya? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Chao, no va a haber más Zoom de enseñanza, ni no va a haber, no va a haber, ya no van a necesitar maestros, porque no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Ya, yo te enseño, mira, yo te voy a mostrar a Dios. No, 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 porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Y ahí está el nuevo pacto, hermano. El nuevo pacto entró en vigencia con el sacrificio de Cristo, pero Israel tiene sus ojos vendados y se develará la verdad cuando reconozcan a Jesús como el Mesías. Ese Jesús rechazado aún hasta el día de hoy por Israel y sea aceptado en arrepentimiento, se producirá esto y ellos entrarán en un nuevo pacto, no como el pacto mosaico, porque es un pacto incondicional, es un pacto que depende exclusivamente del Señor, no de Israel. ¿Se entendió? Bueno, sigo avanzando, capítulo 30, ya iba en el versículo 10, ya. Bueno, ellos van a obedecer la voz de Dios, van a guardar los mandamientos, ya nadie va a necesitar enseñarle a nadie porque estará la palabra escrita en sus corazones y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres, ¿cuándo se va a generar esto? Cuando se genera la conversión de Israel como nación a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ya no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Esta palabra no es difícil de cumplir. La verdad es que es imposible de cumplir sin el nuevo nacimiento. Es imposible de cumplir si el Espíritu Santo no mora. Es imposible de cumplir si no hay arrepentimiento y conversión. Para Israel serán los finales de los tiempos. Para la iglesia ya es una realidad. Amén. ¿Ya? Entonces no es demasiado difícil, ni está lejos este mandamiento, no está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Tampoco está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar
para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra del Señor siempre ha estado cerca. El Señor se ha revelado. Es verdad que hay cosas secretas, como termina el capítulo 29, que pertenecen a Jehová vuestro Dios. Deja las cosas secretas al Señor, pero las reveladas son para nosotros y no están ni en los cielos ni en el fondo del mar, están cerca, están en tus labios y tú puedes hablar la palabra, porque si tu corazón se llena del Espíritu Santo y de la palabra, tú puedes proclamar la palabra del Señor. Tu corazón puede ser lleno de la palabra y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que está cerca la palabra. Muy cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que la obedezcas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, y llego hasta ahí. Entonces, hermano, es interesante que además estos versículos son tan lindos porque los toma el apóstol Pablo. Lo va a decir hoy día Rabino Pablo. El Rabino Pablo toma este pasaje de Deuteronomio y lo emplea en Romanos capítulo 10, explicando lo que es esto de que la palabra está cerca, está al alcance. Ay, no tengo tiempo para meterme en eso. Y lo mismo también me gustaría explicar Romanos capítulo 11, porque el mismo Rabino Pablo dice en 11:1, en Romanos, ¿desechará Dios a Israel? Si no hubiese el capítulo 30, a lo mejor lo desecharía, pero tendrían que fallar el día, el sol, tendrían que fallar las leyes físicas del universo. Así que jamás Dios va a desechar a Israel, en ninguna manera. Así comienza el capítulo 11 de Romanos, ¿ya? Y más o menos por allá, por el versículo 25, 26, muestra lo que pasa en Zacarías, que llegará un momento por el arrepentimiento nacional de Israel que todo Israel será salvo y perdonaré su pecado. Y se restablecerá nuevamente aquella rama del olivo que fue desgajada, que es Israel, será nuevamente injertada para la gloria y honra del Señor. Así que capítulo 10 y 11, hermanos, tienen que ver mucho con estos versículos de Deuteronomio. Esto estaba en la mente del rabino Pablo cuando escribe Romanos 10 y 11. Ahora, cuando usted lo maneje y lo mastique y después vaya a Romano, mire, el Nuevo Testamento a usted se le abre. Conocer el Antiguo Testamento significa que el Nuevo Testamento se abre con una perspectiva mucho más amplia que lo que normalmente la iglesia estudia, solo Nuevo Testamento. Así que doy gracias al Señor por la inquietud de ustedes de estar en el Antiguo Testamento. ¡Qué bendición! ¡Cuántos principios! El origen de todo, hermano, y el cumplimiento, y se salta la profecía de Moisés hasta los últimos tiempos, y después la continúa Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas continúan, pero él es el que da la punta de lanza de la profecía hebraica. Moisés, tremendo, tremendo, hermano, tremendo Moisés, tremendo, ¿ya? Versículo 15. Y termina el mensaje, el cuarto mensaje. ¿Cómo termina? Termina en forma muy honesta Moisés presentando delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan. O sea, termina ya en base a la presentación clarita del Señor al pueblo, exigiendo una decisión frente a la palabra de Dios. Hermanos, siempre somos confrontados a tomar una decisión. ¿Vamos a obedecer y recibir bendición, o vamos a desobedecer y vamos a recibir maldición? Vamos a pagar las consecuencias que arrastra el pecado. ¿Qué vamos a hacer? Es lo mismo. Entonces, en el versículo 15, Moisés le dice al pueblo: mira, yo te he puesto delante de ti, yo he puesto delante de ti Israel hoy, porque hoy, en el momento que yo pongo la verdad,
es el momento en que tú tienes que decidir. No es que yo te pongo a la verdad, tómate un tiempo tranquilo, medítalo y vuelve un mes más y me das una respuesta. Dios no opera así. Dios no opera así. Por eso que dice, hoy es el día de salvación. ¿Se acuerda? Hoy. Porque cuando el ser humano es confrontado a la verdad de la palabra, tiene que decir blanco o negro, sí o no, obediencia o desobediencia, bendición o maldición. Pero no puede venir después, ¿ya? No hay opción para manipular, no, hay que ser claro. El Señor es claro y exige de sus hijos claridad, decisión. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, si lo pongo hoy, hoy día tienes que decidir la vida y el bien para ti, Israel, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames. Dios muestra en el versículo 16 que su deseo es que ellos elijan la vida, que ellos elijan la obediencia. Dios hizo todo de su parte para encauzarlos en el camino de bendición, en el camino de la vida abundante. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, ámalo, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Siempre es la voluntad de Dios para su pueblo Israel, como para ti y para mí, hermano, y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ya mi anhelo de corazón, dice Dios, elige la vida. Por favor, elige la vida. Por favor, elige la obediencia. Israel hizo oídos sordos a este clamor del corazón de Dios. Versículo 17. Y esta fue la respuesta del pueblo. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, te encandilaste con las tentaciones y atractivos del mundo, te encandilaste con las otras religiones, te encandilaste con los cultos a la fertilidad llenos de promiscuidad sexual, te encandilaste, te dejaste extraviar y te dejares extraviar y te inclinares y te fuiste tras dioses ajenos, te encauzaste en la más abominable idolatría y le serviste. ¿Qué cosa no hiciste? Entregaste tus hijos a Moloch, mataste a tus hijos, los entregaste al fuego que había en el altar de Moloch, todo eso, y te dedicaste a la hechicería, a la adivinación, al espiritismo. Has caído en todo tipo de práctica religiosa oculta, has caído en toda práctica carnal, sexual, ya de lo más abominable, y ya lo hemos visto. O sea, hermanos, el Señor dijo claramente ya que si tu corazón se apartara y terminara sirviendo a esos dioses ajenos, versículo 18, yo os protesto, yo les advierto, yo les indico con toda seguridad en este día, en este momento, yo os protesto hoy, por eso que aparece hoy, ¿se dan cuenta? Yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. Fue anunciado el destino de estas generaciones de Israel. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán. Mire, van a entrar, van a cruzar el Jordán, van a entrar a la tierra prometida, se van a sentar, pero van a durar menos que un suspiro, ¿ya? A causa de su pecado, ¿ya? Para entrar en posesión de ella. Y como todo pacto soberano vasallo del cercano oriente, se pedían testigos y Dios pide testigos. ¿Podía ser uno? No, porque este mismo libro de Deuteronomio, si usted ve capítulos anteriores y lo hemos estudiado, nunca Dios permitía un testigo. Tenían que ser mínimo 2 o 3. Entonces dice acá que Moisés pone como testigos a los cielos. Y yo creo que por cielo pone a las huestes angelicales.
Ellos son testigos, los ángeles, todos los cielos, las constelaciones, las estrellas, el universo, la grandeza de la creación de Dios. Es testigo los cielos, lo pongo de testigo y pongo de testigo a la tierra. Ya pongo de testigo a todas las naciones de esta tierra. Ya para que los llamo por testigos, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Esos son los testigos. Pone a dos testigos Moisés hoy contra vosotros. Estos testigos van a testificar contra ellos, jamás contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no falla. ¿Entiendes? Porque Dios no está en escrutinio, porque Dios es perfecto, porque Dios es fiel, porque Dios cumple. Aquí los únicos que no cumplen ya y a los cuales hay que ponerles testigos es al pueblo, es al pueblo. Y por eso es que le pone testigos, ¿ya? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. Pongo por testigo al cielo y a la tierra, de que hoy día puse delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge hoy. Escoge pues en base a la palabra que Moisés ha pronunciado en todo el libro de Deuteronomio y estamos llegando al final del cuarto mensaje. Aquí se cierra el mensaje de la palabra que Moisés declara al pueblo. Ya, aquí, ya. Escoge pues la vida. Eso es lo que Dios quiere. Escoge pues la vida para que vivas tú. ¿Cuánto no les insistió el Señor? Es como que les rogó. No es necesario que acarrees tanta calamidad sobre ti, sobre tu familia, Israel. Escoge por favor la vida para que vivas tú y para que vivan tus hijos, tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Ese es el primero y más grande mandamiento. Si lo amas a Dios, entonces tú vas a obedecer a Dios. Si amas a Dios, vas a adorar al Señor, vas a alabarlo, vas a venir con acciones de gracia, lo vas a honrar, vas a querer que Él esté grato, que Él pueda llegar a decir de ti, tengo en mi hijo complacencia, pero parte con un corazón transformado e inclinado al Señor para amarlo. Y en el amor hay obediencia. Si lo amas, lo vas a obedecer, porque lo conocerás al Señor, lo amarás y porque entonces querrás mantener una relación viva con el Señor y no establecer alguna causa de tropiezo que haga división entre ti y el Señor. Eso es lo que termina aquí Moisés, ¿ya? Elige la vida, ¿ya? Para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, escucha la palabra y obedécele y síguele, ¿ya? Como dijo el Señor, ¿ya? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las cuido, yo las guardo, yo las alimento. Eso es lo que el Señor quería y siempre ha querido, ¿ya? Porque Él, siguiéndole a Dios, porque Él es vida para ti, el Señor, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las había de dar. Bueno, hermano, yo me podría detener en el capítulo 30 y quedar una semana predicando del capítulo 30, porque es maravilloso y pasearlos, no solamente como hice un cortito por Jeremías. ¿Y qué pasa con Ezequiel? Ezequiel es el que habla también de que les dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Ezequiel es el que lo dice. Ezequiel es el que dice que engañoso y perverso más que todas las cosas el corazón del hombre, pero que el Señor a Israel en un nuevo pacto les va a dar un corazón nuevo. Quitará de vosotros el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Ezequiel, bueno, vea usted todos los versículos que hay en este capítulo 30, haga un análisis profundo de todo este capítulo, porque a mí no me daría el tiempo. Ya hemos hablado de la
ya, quizás podemos leer algunos versículos, ya, animémonos con Ezequiel, lo mismo, ya vimos a Jeremías, pero para que usted vea la abundancia de pasajes de los profetas. Ezequiel capítulo 11, ¿ya? Y dice en el versículo 16, por tanto di, y Ezequiel, dile al pueblo, así ha dicho Jehová el Señor, 11:16, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré. ¿Qué tema está tocando Ezequiel? El recogimiento. ¿Ven? No solo está en Jeremías, está en Ezequiel. Yo os recogeré de los pueblos, yo os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, yo os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos pondré y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ese es Ezequiel, ¿ya? Yo puedo seguir, capítulo 36, capítulo tremendamente poderoso de Ezequiel es el 36, ¿ya? Versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, recogimiento, ponga ahí, yo os tomaré de las naciones y os recogeré, ahí está, de todas las naciones yo os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, porque los va a limpiar de sus pecados y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuándo? Cuando Israel se arrepienta y se convierta y reconozca a Jesús como su Mesías, como su Dios. Y os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, con un corazón nuevo de este Israel arrepentido, serán todos los israelitas llenos del Espíritu Santo. Por eso es que conocerán la palabra escrita en sus corazones y no va a necesitar que nadie le enseñe porque ellos manejarán todo. Conocerán al Señor con una intimidad, wow, que quizás nosotros no alcanzamos a llegar. Y haré que andéis en mi estatuto, guardéis mis preceptos, los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. O sea, se cumplirá en la promesa de tierra del pacto abrahámico, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Frase típica de que en ese momento ya se ha, ¿no es verdad? Reconfirmado, reconciliado Israel con el Señor. El pacto nuevo entró en vigencia. Cuando se lee esa palabra, ya yo seré su Dios, ustedes me serán mi pueblo. Y uno puede seguir, así que véate todos los versículos. Quise mostrarle un poquito, ya que nos habíamos cargado ¿cómo se llama? A Jeremías, a mostrarle un poquito acá en Ezequiel, capítulo 36 cómo habla el Señor. Y puedes seguir leyendo. Bueno, incluso al capítulo 37 los huesos secos, ya, ¿quién es el que los hace revivir? El Señor. ¿Quiénes son los huesos secos? Israel. Él es el Israel que está bajo maldición, pero que va a llegar un momento en que el Señor lo va a vivificar. ¿Se entiende? Todo eso está hablando. ¿Lo podemos aplicar a nosotros? Claro que sí, hermano. Guardando la exégesis, la enseñanza sana, aplique todo lo que quiera, pero siempre cuando aplique, recuerde que en primera instancia el Señor escribió esto para Israel y tendrá cumplimiento en el futuro para Israel. Amén. Bien, yo creo que es suficiente de lo que hemos visto. Ya no quiero volver al libro, más bien ustedes lo tienen y creo que le pueden sacar mucho, mucho
provecho. Termina en el libro, estos versículos de Deuteronomio 30, ya este mensaje, indicando que hay tres cosas con las que Moisés termina esta sección y termina su mensaje, que a Israel le urge amar a Dios. Pero primero tiene que conocer a Dios, tiene que reconocer a Jesús como Mesías, porque ¿cómo va a amar algo que no conoce? ¿Cómo va a amar a alguien que rechaza? Llegará un momento, y ya lo vimos en Zacarías, que reconocerán al Señor a quien traspasaron y lo amarán. Después del arrepentimiento lo amarán, ¿ya? Otra cosa que necesita Israel es escuchar la palabra del Señor. No está lejos, tiene que escuchar. Así que también tenemos que evangelizar a los judíos. Tenemos que mostrarle lo que dice su propio Torá, su propio Tanaj. Tenemos que mostrarle y sobre eso entonces los conectamos al Evangelio y les mostramos a Jesús, porque tienen que escuchar de Dios y tienen que aferrarse al Señor. Esas son las necesidades. Muy bien, hemos terminado el capítulo 30 de Deuteronomio, que significa que hemos concluido el cuarto y último mensaje a viva voz de Moisés al pueblo. Maravilloso porque termina con triunfo. Hoy, si a mí me tenía triste el 29, pues si hubiese cortado el 29, termina con angustia, termina con maldición, pero gracias Señor por el capítulo 30. Gracias Señor. Ahí está tu gracia, ahí está tu misericordia, la misma que has tenido conmigo, Señor. Aplícalo a tu vida. Así es el Señor contigo, querida hermana, querido hermano. Vamos a cerrar en el 31, avancemos. En el capítulo 31 comienza hasta el 34, la última parte del libro, más que un mensaje, más que un sermón de Moisés, en el fondo es un escrito sobre el proceso de transición del líder Moisés, que está a las puertas de la muerte, está a las puertas de irse a la presencia del Señor. Por lo tanto, si Moisés, el gran Moisés, se va de Israel, se imagina el tremendo vacío que queda si es un hombre extraordinario. No hay nadie que se le pueda asemejar a Moisés excepto Cristo. Es tremendo y eso usted lo puede ver en el libro de Hebreos, ¿ya? Así que eh, no es una pérdida menor que se nos vaya Moisés. Entonces es necesario posicionar a Josué, hacer la transición. Amén. Y eso, así termina el libro de Deuteronomio, del 31 al 34, ¿ya? Con un tremendo testigo contra el pueblo que es el cántico de Moisés, ahí en el 32. Ya eso es tema de la otra clase. Vamos al 31. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, Moisés les dice al pueblo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, ya no estoy en condiciones para conquista, ya no estoy en condiciones para la guerra, ya los años me han entrado ya y me pesan, ya soy de 120 años. Además de esto, Jehová me ha dicho, por las rencillas de Meriba, por no haber honrado al Señor cuando salí de mis casillas y los traté mal a ustedes. El Señor me dijo que no iba a pasar el Jordán, que yo no iba a entrar a la tierra prometida. Así que estoy próximo a morir. Siempre está ese pensamiento en estos últimos capítulos. Moisés se va. Hay que traspasar el mando a Josué. Jehová, y le dice a Israel, Moisés, pero aunque yo me voy, aunque yo voy a morir a este lado del Jordán, al oriente, en el monte Nebo, y no voy a entrar a la tierra prometida, solamente se me ofreció el Señor mirarla, pero yo me quedo acá. Ahora quiero que sepan que aunque no voy yo con ustedes, dice Moisés, hay uno que es mucho más importante que yo que va con ustedes. Se llama Jehová, versículo 3. Jehová, tu Dios, él pasa delante de ti, es Dios
el que va, tienen que aferrarse al Señor. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Así heredarás tú la tierra. Él dará la conquista, Él dará la victoria. Josué será el instrumento. Josué será el instrumento humano. Será quien me va a reemplazar a mí. Pero es Dios el que los lleva, es Dios el que les da la victoria, es Dios el que les da la tierra. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, porque yo me quedo acá. Y hará Jehová con ellos, con todos los pueblos de Canaán, exactamente igual como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, a este lado del Jordán, ¿se acuerda? Y con su tierra a quienes destruyó. Pues el Señor que destruyó y les dio la victoria sobre estos tres fieros, terribles reyes de Sehón y de Basán, o amorreos, ya así como les dio la victoria, y estos eran gigantes, ya se acuerdan la camita de Og, ya cuánto medía, por ahí está, y los entregará a Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Ya es Dios quien les va a entregar toda esta tierra, porque va a vencer por ustedes a todas estas naciones. Y ustedes en obediencia tienen que hacer con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿Cuál era el mandato del Señor hacia los cananeos, hacia los amorreos? Era Jerem. Estaban ya en una situación de maldición y tenían que ser aniquilados. Despilfarraron más de 400 años de volverse al Señor y cada vez van de mal en peor. Ya la maldad de ellos es como en los días de Noé, que el Señor ya se arrepintió de haberlos creado porque de continuo su pensamiento todo era maldad. Así eran los amorreos y los cananeos. Así que tienes que eliminarlos, lo tratarás como un jereb. Versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo. Israel, esfuérzate y cobra ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ello, de las naciones con las cuales se van a enfrentar, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Parece que esta palabra de Moisés, ahí previo a su muerte, caló profundamente, resonó con fuerza en Josué, porque estas palabras se repiten en el capítulo 1 de Josué, 1, versículo 6, versículo 7, 8, 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces sabes de memoria esos versículos de Josué, pero no lo voy a adelantar porque luego se viene el estudio del libro de Josué. Amén. Pero de aquí está tomado de las palabras finales de Moisés en el traspaso de mando. Y le dice a Israel, esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo, es Dios el que va delante de ti, Dios no te dejará ni te desamparará, cree al Señor, llénate de fe. Y llamó Moisés a Josué. Y ahí entonces Moisés llama a Josué, ven para acá y le dice en presencia de todo Israel. Aquí Josué es posicionado ya en presencia de todo Israel, que nadie se atreva a poner a otro líder porque el líder que Dios ha elegido se llama Josué. Y Moisés ya lo hace venir, hace que se presente todo Israel y le dice a Josué, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás, Josué, tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que las daría, y tú se la harás heredar. Tú, ya gracias al poder de Dios, por la misericordia y la gracia de Dios, tendrás victoria. Dios te dará la victoria y tú te encargarás de distribuir la tierra a las tribus. Tú las harás heredar. Y eso es un tema amplio en el libro de Josué. No es solamente las batallas y la conquista, sino que ocupa mucha parte de Josué,
es la distribución, porque Él se encargó de hacer eso y de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir la palabra en Canaán al pueblo escogido de Dios. Amén. Y Jehová, Josué, y ahí le está hablando ya Josué, y Jehová va delante de ti, Josué, Él estará contigo, Josué, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimide. Y volvemos ahí al capítulo 1 de Josué, porque todo esto se repite textualmente en el inicio del libro de Josué. ¿Ya? ¿Está claro? Miren las palabras de ánimo. Él lo presenta al pueblo, a todo Israel, y entonces le da el bastón de mando a Josué. Él es, ya, que nadie se atreva ya a contravenir este llamamiento y esta orden de Dios. Y escribió Moisés esta ley. Y además, Moisés aquí al final, antes de morir, escribe una ley. Y esta ley, esta palabra, la da a los sacerdotes hijos de Leví. ¿Ya? Ellos son los custodios, ellos son los encargados de proclamarla, de enseñarla. ¿Quiénes? Los sacerdotes hijos de Leví. ¿Ya? Esos que llevaban el arca del pacto de Jehová, los que están cerca del trono, del asiento del trono del Señor, el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, a todos los que representan las familias, cada uno representa como autoridad a las tribus, a todos ellos ya les encomendó Moisés y les mandó diciendo, al fin de cada 7 años, al término del año séptimo, en el año de la remisión, en el año séptimo se remitían las deudas, o sea que yo, aunque te fui pagando, Ramsés, el préstamo que me hiciste, me faltó una colita, tú no me podías cobrar la colita, Ramsés, ¿ya? Quedaba en el séptimo año, ya quedaba la deuda saldada, eso era. Lo mismo, si yo había caído en desgracia económica y había tenido que venderme, ya había tenido que servir a Ramsés en su casa, no sé, ¿te das cuenta? En el séptimo año tú me tenías que dejar libre. Ya puse el ejemplo entre nosotros, Ramsés, para entenderlo, porque eso es el año de remisión, ¿se entiende? También lo vimos, creo que está por ahí por el capítulo 15 aquí de Deuteronomio, usted lo puede ir a buscar. Bueno, entonces, esta ley que escribe Moisés y que la da en custodia y para la proclamación, la enseñanza, la administración a los sacerdotes hijos de Leví, especialmente aquellos que están alrededor del pacto, del arca del pacto, los que están en la presencia del Señor, llevando el trono de Dios, y a todos los ancianos de Israel les dijo que al final de cada 7 años, el año de la remisión, el séptimo año, que es la fiesta de los tabernáculos, o sea, es la celebración de la fiesta de tabernáculos del año séptimo, ¿ya? En esa fiesta de tabernáculos, ya Moisés le dijo al pueblo, cuando viniere todo Israel, era una fiesta de peregrinación, así que todo Israel tenía que venir al lugar que Jehová escogiere, es decir, normalmente ya a donde Dios eligiera primeramente el asiento del tabernáculo, ciudades como Silo fueron en principio, pero después Jerusalén. Todo apuntaba al final al templo, ya en años posteriores en Jerusalén. Perfecto. Entonces todo Israel tenía que venir, 3 fiestas de peregrinación, Pascua y panes sin levadura, Semana, Shavuot o Pentecostés y tabernáculo. El tabernáculo, la fiesta de tabernáculo que se celebraba en el séptimo año, que era un año de remisión, en esa fiesta de tabernáculo, tú tenías que leerle la ley a todo el pueblo. Ese es el mandato que aquí da Moisés, ¿ya? Entonces, en la fiesta de tabernáculo, versículo 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, ahí está, leerás. El mandato es que al séptimo año, en la fiesta de tabernáculos, había que pararse ahí los sacerdotes, los levitas, y tenían que leer esta ley, que es Deuteronomio. Tenían que leer este librito, ¿ya? Delante de todo Israel a oídos de ellos.
Así que en el año séptimo, esta fiesta de peregrinación tenía un cambio. Todas las fiestas de peregrinación, el que estaba obligado a ir eran los varones. Las damas y los niños no estaban obligados. Pero en el séptimo año, en la fiesta de tabernáculo, también estaban obligadas a asistir las damas y los niños. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? ¿Mm? Ahora, normalmente el israelita si quería iba con toda su familia, pero la obligación era para los varones. Si el varón quería llevar a su familia, la llevaba. Pero el séptimo año no era una cosa opcional, era un mandato del Señor. Toda la familia el séptimo año en fiesta de tabernáculo tenía que hacer el peregrinaje de venir a la presencia del Señor y le dice, harás congregar al pueblo. Josué y los sumos sacerdotes, todas las autoridades van a hacer congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, se dan cuenta todos, incluso los extranjeros que estuvieran ya asentados, residiendo en sus ciudades, para que todos los que forman parte de la familia del pueblo de Dios de Israel, oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Se les lee todo esto para que ustedes escuchen, pero para que ustedes aprendan, es decir, que ustedes logren comprender la palabra y la atesoren, porque el propósito final ya de esta lectura, de este estudio en la fiesta de tabernáculos, ya es que ustedes, después de aprender, teman a Jehová vuestro Dios. O sea, respeten, vivan una vida acorde a los principios del Señor, sabiendo que Él les ve, que Él es el Dios soberano, que ante Él algún día tenemos que rendir cuenta y cuiden de cumplir obediencia, obediencia, todas las palabras de esta ley. Ese era el objetivo, ya instrucción, enseñanza, pero no enseñanza solamente intelectual, sino que sea una enseñanza que llega al corazón y que produzca un cambio, que es obediencia a la palabra del Señor en el temor de Dios. Ese era el propósito por el cual Moisés antes de morir deja estipulada este mandato, ¿ya? Y dice, y los hijos de ellos, o sea, los descendientes, esos niños que no estuvieron en Egipto, esos niños que no estuvieron en el Éxodo, a lo mejor esos niños que tampoco aprendieron las lecciones del desierto porque no anduvieron en los 40 años, esos niños que se perdieron aspectos importantes en la historia de Israel y la mano todopoderosa del Señor con prodigios y milagros, esa generación futura, esos hijos de ellos que no supieron, oigan. Así que para que ellos también se pongan al día y sepan del Señor y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán al otro lado para tomar posesión de ella. ¿Ya? El propósito es que también aquellos que son más jóvenes, que no han experimentado gran parte de la historia vivencial de Israel, al escuchar la palabra el séptimo año en la fiesta de tabernáculo, ya entonces esa generación no diga el día de mañana que no conoció al Señor. Para eso estaba esta ordenanza que da Moisés al pueblo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todo Israel, todos los días que vivieran allá en Canaán, ¿ya? A donde vais, al otro lado del Jordán, ¿ya? A tomar posesión de ella, ahí vivan en justicia, en paz. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Ahora es Dios el que le dice a Moisés. Moisés ya le ha dicho al pueblo que voy a morir y he presentado en público a Josué y más encima les he dado un mandato del Señor de que el séptimo año en mes de Tishri, en el fiesta de tabernáculo, ese año se dediquen a leer Deuteronomio a todo el pueblo para que las nuevas generaciones conozcan al Señor.
Pero en el 14 es Dios quien habla a Moisés y Jehová dice a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Así que llama a Josué. Dios pide una ceremonia privada. Ya Josué fue presentado públicamente, ahora Dios pide una ceremonia privada donde realmente se ratifique el mando y se traspase a Josué. Entonces le dice a Moisés, mira, está cerca tu muerte, llama a Josué, juntémonos en el tabernáculo, espérenme en el tabernáculo de reunión para que yo, Dios, le dé el cargo a Josué. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Dios se aparece ahí para ellos dos. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Tú ya estás listo para partir, Moisés. Y este pueblo, y aquí, en la ceremonia donde se instituye a Josué como el nuevo líder de Israel. En esa circunstancia, Dios profetiza acerca de lo que va a suceder con Israel. Y es triste. Yo creo que para el corazón de Moisés, que ha luchado con este pueblo más de 40 años, terminar su vida ya básicamente listo para quedarse en el Monte Nebo, pero antes de morir que Dios le diga, ¿sabes qué? Que después de tu muerte el pueblo se va a levantar en contra mío. Es como fuerte para la muerte, la despedida de Moisés. Y también es fuerte para Josué. Porque Josué, oye, me estoy haciendo cargo de un pueblo, pero el Señor me está diciendo de que a pesar que yo haga y me deshaga por ello, ellos va a predominar la desobediencia y la maldición. Qué tremendo, tremendo. Hermano, hay un costo alto por ser siervo del Señor, porque a veces las cosas no son como uno quiere, ni son color de rosa, ni los resultados son los que uno espera y te puede afectar. Emocionalmente. He afectado a muchos pastores, a muchos misioneros. Así que aquí hay un ejemplo de eso, ¿ya? Tremendo. Dice, para ir terminando, versículo 16, Moisés, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo, después de tu muerte, Moisés, se levantará en contra mío y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra de Canaán, donde va para estar en medio de ella. Y me dejará Josué, Moisés, este pueblo me va a abandonar. Y este pueblo va a romper el pacto, va a invalidar que yo he concertado con él. Y quiero decirles que en ese momento se va a encender mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Yo me voy a alejar del pueblo, los voy a abandonar y serán consumidos por las otras naciones, imperios, pueblos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Claro que sí. Estás viviendo las maldiciones porque tú invalidaste el pacto, rechazaste al Señor, te fuiste tras otros dioses y el Señor entonces cumple su palabra. Si obedecías, Él cumplía bendiciones. Si desobedecía, Él de la misma manera cumple maldiciones. Así que sí, 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 te está visitando las maldiciones porque Dios no está ya contigo por causa de tu pecado. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, le dice Dios aquí a Moisés, escribe este cántico, hazte un cántico
Ponle letra a una alabanza, algo que se pueda cantar, porque por vía del canto se va a internalizar, se va a memorizar aún más fácil que si fuera por palabra escrita. Así que ponle música a la letra ya y arma un cántico, Moisés. Es Dios quien le pidió eso, ¿ya? Dios le dice, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, que ellos lo repitan, lo reciten y lo canten, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Vas a poner este cántico lo voy a dictar yo. La verdad es que no es invento de Moisés, es inspirado por Dios. Moisés es el instrumento, ¿ya? A lo mejor Moisés es el encargado de ver la posibilidad de ponerle música ahí con algunos que saben tocar la guitarra, no sé, ¿ah? Me imagino. Esa es la idea, ¿ya? Pero este cántico será, será levantado como un testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual es tierra que fluye leche y miel. Yo cumpliré mi parte del pacto, y ellos comerán y se saciarán y engordarán. Pero en lugar de agradecerme, de amarme, se volverán a dioses ajenos y les servirán y me harán enojar porque invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias durante el resto de la historia de Israel, entonces este cántico que es un testimonio se levantará como testigo mío, dice el Señor, responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. El Señor sabe porque conoce el corazón del hombre. Aún antes que la palabra esté en mi lengua, Él ya la sabe. Él sabe mi pensamiento, Él sabe todo antes. Antes que los introduzca en la tierra que juré darles, yo sé cuál será el futuro de Israel. Será una desgracia enorme por su desobediencia. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate, Josué, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Lo mismo del capítulo 1 de Josué. ¿Está claro? Entonces, aquí surge también el mandato de Dios de tener como testigo un cántico. Se llama el cántico de Moisés. Tremendo. Lo vamos a ver el próximo jueves, no se lo pierdan. Ahí termina el libro de Josué, ahí lo terminamos. Y además, Moisés da una orden de cómo guardar la palabra de Dios, la ley. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, o sea, cuando ya va terminándose Deuteronomio, dio órdenes Moisés a quienes, a los levitas, los encargados, los custodios de la palabra, que llevaban el arca del pacto de Jehová y les dijo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto. Este libro tiene que estar siempre ya ubicado al lado del arca del pacto, no dentro, al lado. Dentro solamente estarán las tablas de los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. En este caso, esos se quebraron, así que serían los escritos por dictado por Dios, pero escritos por Moisés. Esas tablas eran las que quedaron vigentes y esas eran las que estaban dentro del arca. Todos los otros elementos tenían que quedar fuera del arca al lado, como por ejemplo este libro de la ley, el Deuteronomio. Tenían que quedar al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y esté allí por testigo contra ti. También es un testigo ya contra Israel, escritura, este resumen o este análisis y este estudio profundo de la ley, de la Torá. Digo resumen porque
seguramente solamente abarcaba el libro de Deuteronomio, ¿ya? Y digo resumen porque en él está contenido, entonces, Éxodo, Levítico, Número, ¿ya? Por eso. Porque yo conozco tu rebelión, Israel. Por eso es que tengo que poner testigos a Deuteronomio al lado del arca y también porque quiero que todo Israel aprenda el cántico de Moisés para que sea un testigo en contra del pueblo, para que vean cómo he respondido yo al pueblo, para que vean mi fidelidad, mi misericordia, mi amor y para que vean el contraste como el pueblo ha respondido a mí. Eso es el cántico de Moisés que ya lo vamos a estudiar. Porque yo, vers 27, conozco tu rebelión y tu dura cerviz, tu altivez, ya tu orgullo, Israel, tu dureza de corazón, tu incredulidad. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, dice Moisés al pueblo, ya Moisés les dice, yo conozco tu rebelión, yo conozco lo que es mi pueblo, ya he viajado con ellos más de 40 años hasta llegar hasta aquí, he pasado tremendos dolores, tremendas vergüenzas, he tenido que interceder muchas veces para aplacar la ira del Señor a causa de su pecado, conozco que son duros de servir. He aquí que aún viviendo yo, Moisés, el gran Moisés, estando en medio de Israel como legislador, como quien guía, como quien profetiza. Oh Señor, el gran Moisés, estando con ellos, con vosotros hoy, si así sois rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo haya muerto? O sea que realmente ya se atribuye que en gran medida ya el hecho de que Moisés se muere, esa pérdida se resintió en el pueblo. Josué fue un gran líder del Señor, pero nunca nadie como Moisés, y si con Moisés fueron rebeldes, cuando él muera se van a despojar aún mucho más. Así que congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, todos los jefes de familia, todos vuestros oficiales, los que están a cargo ya de la defensa de la milicia del pueblo, y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mí, dice Moisés, ahora, porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, ciertamente se van a corromper y se van a apartar del camino que yo les he mandado, que yo les he enseñado, que el Señor les ha solicitado. Todo eso ustedes lo van a dejar después de mi muerte, se van a corromper, se van a apartar y que os ha de venir la maldición porque a la desobediencia le visita la maldición. Así que les va a venir la maldición en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con su obra de vuestras manos. Es interesante que el versículo habla de los postreros días, porque mire, hermano, la maldición empezaron en el momento en que se levantó una generación que no conocía al Señor. Estudio de Jueces, no se pierda después de José Jueces, porque cuando se levantó una generación que no conocía a Jehová, que lo dice Jueces capítulo 2 versículos no recuerdo ahí, 8 6 ¿ya? Desde ese momento de la época de jueces, el pueblo se va hacia abajo y sigue la monarquía y tiene un momento de esplendor con el gran rey David, con el esplendoroso reino de Salomón, pero el reino se divide y el reino del sur y el reino del norte se van y fueron realmente visitados por la maldición porque los tomó el imperio asirio a las tribus del norte, porque los tomó el imperio babilónico a Judá, a las tribus del sur, el año 722 el norte, 586 el sur, y sufrieron y fueron aniquilados y la ciudad destruida y el templo y los muros, y ahí estuvo Jeremías predicando y ahí estuvo Ezequiel predicando, y dentro de la corte de Babilonia estaba Daniel y los tres amigos,
Todo ese cuadro ya fue en un día de tremenda angustia en la historia de Israel. Y continuó la historia de Israel. Y hubo angustia, hubo misericordia, claro, porque después de Babilonia Dios ya levantó a Ciro, rey de Persia, y tuvo un corazón que obedeció al Señor. Ciro, siendo incrédulo, ya permitió que el pueblo regresara a las ruinas de Jerusalén que dejó Nabucodonosor y reconstruyera el templo. Y después viene a Edras, y viene Zorobabel, y vienen los profetas Ageo, y viene el profeta Zacarías y Malaquías, y viene Nehemías a construir el muro, ¿ya? Y surge Malaquías y el Señor se silencia por 400 años. Y ahí viene entonces a la muerte del Alejandro Magno, el imperio griego, viene la división en sus cuatro generales y predomina uno en el norte, que son sirios, que son los Seleucidas, y otro en el sur, que son los Ptolomeos, los egipcios. Y estos pasan peleando y el territorio o el territorio donde se desarrollan las peleas es justamente Israel. Imagínense, se agarran del moño los Ptolomeos y los Seleucidas y Israel está como jamón del sándwich, ahí. Eso pasa. Y Dios hace brotar la maldad. ¿En quién? En Antíoco Epífanes IV, rey de los Seleucidas, que él oprime a los judíos, impide la práctica religiosa de Israel, pone un cerdo en el lugar santo que se llama la abominación desoladora, de la cual el Señor Jesucristo también toma ese pasaje, porque cuando el anticristo se siente en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, estad atento porque esa es la abominación desoladora, Israel, y huyan, huyan, dice el Señor. Así que hay que leer Mateo capítulo 24, el sermón del Monte de los Olivos, eso está ahí. ¿Ya? Así que Israel va a sufrir y siguió sufriendo por Antíoco Epífanes, figura pequeña del anticristo, y va a seguir sufriendo y sufrió, ¿ya? Y sufrió del exterminio, genocidio de los nazis y ha seguido sufriendo por el pueblo de Palestina y por el Islam y por el Hezbollah y va a seguir y va a seguir y va a seguir sufriendo hasta que va a sufrir al máximo en el día de angustia de Jacob, donde todas las naciones dirigidas por el anticristo y Satanás vendrán a hacer guerra. Ese va a ser el día más atroz para Israel. Todavía le queda ese juicio, pero de ese juicio viene el arrepentimiento general y el Señor cumple sus promesas al remanente de Israel. Eso es la historia pasada, presente y futura de Israel, que aquí se deja esbozar en este pionero de los profetas hebreos, Moisés, y que después usted puede estudiar en el Antiguo Testamento, en todos los profetas que el Señor levantó para Israel. Y en Juan el Bautista, que habla 400 años después del silencio de Malaquía, y en la obra consumada de Cristo y la instauración del nuevo pacto y la instauración del reino de Dios, pero en el ámbito espiritual. Es el aquí y ahora. Usted es parte del reino de Dios. Es el aquí y ahora del reino, pero hay un todavía no, que no se ha cumplido del reino, y ese todavía no se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Y usted hoy día ha visto en la lección que regresa primero en arrebatamiento de los suyos, su iglesia, pero después regresa, después de 7 años de gran tribulación, regresa por su pueblo Israel, pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies, Jerem, ya, ahí se destruyen todos los que no conocen al Señor y él se entrona en el trono de David en Jerusalén, en Sion, para gobernar en esta tierra por 1000 años con los suyos y con Israel, que es motivo de aquel amor al cual el Señor le va a cumplir todos los pactos que le ha prometido. Amén. Un resumen final, hermano.
del capítulo, de este inicio del traspaso de mando en capítulo 81. Pero repase esta lección, repásela, repase el capítulo 30, busque todos los pasajes de los profetas y busque Romanos capítulo 10 y 11, a Pablo, busque ya el mensaje del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte de los Olivos a Israel. ¿Ya? Mire, sí, puedo hacer aplicaciones del mensaje de Mateo 24 a la iglesia, pero la iglesia no está ni siquiera en el pensamiento de Jesús. En ese capítulo 24 está Israel. Es a Israel. Son los israelitas los que preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar este templo? ¿Cuándo, Señor, vienes con tu reino? A Israel. Y Jesús responde a Israel. Amén. Bien, pues hermano, abran sus micrófonos, yo hasta aquí llego con la clase. ¿Ya? Muchas gracias.